Muy buenos días, alumnos del Colegio Divino Maestro de Pro. La siguiente clase virtual dirigida es hacia la asignatura de geometría a los alumnos del tercer año de secundaria. El profesor Miguel Ángel Quispe, en este caso vamos a desarrollar ejercicios de ángulos y la teoría ya ha sido desarrollada en clase para todas las aulas. Ahora sí, no me cabe la menor duda de que hemos hecho la teoría para todas las aulas. Pido las disculpas del caso a los alumnos del otro tercero, grado de secundaria, porque no había cavilado en esa parte. Ahora vamos con los ejercicios. Vamos a ejercicios parecidos y en este caso tenemos el ejercicio 1, que es uno similar. Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Consecutivos. Si me dicen ángulos consecutivos, yo estoy viendo acá a continuación cómo se dibujan los ángulos consecutivos. Son rayos, ¿no? En realidad, ¿no? Los ángulos. El rayo OA, OB, OC y OD. Ahí están los ángulos consecutivos. En clase se dijo que un ángulo consecutivo era un ángulo que estaba uno a continuación del otro, ¿no? Ahora, hay un caso peculiar acá. Me están hablando de bisectrices. También en clase se dijo qué cosa era una bisectriz, ¿no? La bisectriz era un segmento de recta que parte del origen, ¿no? O parte del centro, ¿no? Del origen, y divide al ángulo que se está hablando en dos ángulos de igual magnitud, ¿no? Entonces, aquí denotar lo siguiente. ¿Qué cosa es bisectriz? Dice, OX es bisectriz de AOC. Si te das cuenta, AOC es un poco más grande, ¿no? Entonces sería OX, trazo esta bisectriz. Si te das cuenta, esta bisectriz que se trazó debe ser por la mitad del ángulo AOC. De la misma manera dice que OY es bisectriz de BOD. También me tengo que concentrar en BOD. Mira cómo le he dibujado el BOD. ¿Y dónde está pasando la bisectriz? ¿No? Y entonces ahora vamos a desarrollar. Dice que es bisectriz. Entonces tengo que ponerle los ángulos que se refieren a la bisectriz. OX es bisectriz de AOC. Entonces solamente te concentras en AOC. Entonces como solamente me voy a concentrar en AOC, entonces este es AOC, ¿no? Y esto lo voy a poner un ángulo alfa, ¿no? Y el otro ángulo tendría que ser alfa, ¿no? Siempre denotando las flechitas para el ángulo, para poder determinarlo, ¿no? Para poder saber cuál es, ¿no es cierto? Ahora me concentro en la bisectriz OY, ¿no? O OY. Es bisectriz de OD. Entonces, dice que es bisectriz, entonces esta de aquí yo lo voy a llamar beta y beta, ¿no? Ahí está la bisectriz OY, ¿no? OY es la bisectriz. Entonces, si te das cuenta, ya hemos dibujado las bisectrices, ya se ha denotado. Ahora recién voy a atacar el problema, ¿no? ¿A partir de dónde? A partir del dato que me dan a continuación. Entonces dice que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD dice que mide ¿cuánto? 130, ¿no? Grados. Calcular la medida del ángulo X o Y, o sea, este vendría a ser el ángulo que me están pidiendo calcular. Este es el ángulo X. Y a resolver, ¿no? Porque nada más tengo de datos. Ahora dice AOB. ¿Dónde está AOB? AOB es este ángulo. Pero para calcular el ángulo AOB, tengo el ángulo alfa de este lado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo necesito este ángulo. ¿Cuánto me mide este ángulo? Lo tengo que resolver, ¿no? En este caso, encontrarlo por una diferencia de ángulos, ¿no? Por una diferencia de ángulos yo podría encontrar este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá. Entonces encontremos la diferencia de ángulos. Una diferencia de ángulos que me encuentre el valor de A o B. Entonces si te das cuenta, tendría que yo saber cuánto vale el total, ¿no?
y así de manera encontrar, ¿no es cierto? O al menos encontrar este ángulo de acá, ¿no? Este angulito. ¿Pero ese angulito se puede calcular? Sí. Entonces con otro color de lapicero para que se pueda denotar lo que he hecho, entonces beta menos x, este sería ¿cuánto? Beta menos x, ¿no? Claro, es el ángulo total menos la parte x que se encuentra acá. Ese es el ángulo que se encuentra acá. Pero como todo esto mide alfa, a este alfa le vas a restar esto de aquí. Entonces al restar me va a quedar lo siguiente. Si resto alfa a este ángulo, sería alfa menos beta. Y al restar, este signo menos se convierte en más. ¿Te das cuenta? De la misma manera, el mismo trabajo voy a hacer por este lado. Porque me dicen COD. También de la misma forma. Tengo el ángulo alfa y x. Entonces, este ángulo de acá, que se encuentra acá, ¿cómo sería? Alfa menos x. Y ahora, como ya tengo beta, beta tendré que restar a este ángulo para encontrar el ángulo que me están pidiendo o que está como dato, ¿no? COD, ¿no? Entonces, beta le tienes que restar a alfa menos x. Entonces, aquí resto beta menos alfa y al restar este signo menos se convierte en más. Claro, acuérdate que este es un binomio y al restar tendrías que colocar el signo menos y cambiar los signos que están dentro. Entonces ya tengo los ángulos. Entonces este ángulo ya es conocido. Esto vale ¿cuánto? Alfa menos beta más x. De la misma manera, por este lado, COD es beta menos alfa más x, ¿no? Y este sería igual a 130, ¿no? 130. Ahora, alfa con alfa se cancela, beta con beta se cancela, x más x, 2x. Y como este era igual a 130, entonces x es igual a 130 entre 2. ¿Y cuánto es 130 entre 2? Muy bien, 65 grados.